Alimentación de la vaca antes de la gestación. Una mala nutrición de la vaca o novilla en el periodo de gestación se traduce en bajos índices reproductivos del futuro ternero o ternera. A las vacas o novillas, durante la etapa de gestación, hay que brindarle todos los suplementos nutricionales requeridos, pero el mayor énfasis hay que ponerlo en el último tercio de la gestación, ya que, en este momento, el feto crece el 75%. Para comprender mejor este tema, es vital plantearse estas dos interrogantes. 1. ¿Qué importancia tiene la alimentación de la vaca en los meses anteriores de la gestación? 2. ¿Es necesario atender las exigencias de energía y proteína durante toda la preñez, o eso es económicamente inviable? Estas interrogantes son planteadas por muchos ganaderos cuando planifican los temas de nutrición de las vacas o novillas gestantes. Esto es debido a que los temas de alimentación son aproximadamente entre el 70-80%. Los costos de producción del hato ganadero son por temas de alimentación bovina. Por estos motivos, tratar de economizar en temas nutricionales no es una opción inteligente si se desea lograr una progenie saludable y con altos índices de crecimiento. La nutrición de la vaca o novilla influye directamente en el desarrollo del feto y tiene impacto en el desempeño de la calidad de carne de la progenie. La nutrición de la vaca madre en la etapa de gestación afectan el crecimiento y desarrollo muscular fetal, y estos efectos durarán toda la vida del bovino, aun cuando no exista una diferencia marcada con el peso al momento del nacimiento. El músculo tiene menor prioridad en la participación de nutrientes en la etapa del desarrollo fetal si lo comparamos con órganos como el hígado, corazón y cerebro. En consecuencia, el músculo presenta variación en los nutrientes que recibe, y si existen deficiencias de nutrientes se compromete el desarrollo. ¿Qué pasa si se reducen los nutrientes en la etapa de gestación de la novilla o vaca? La ganancia de peso y capacidad de crecimiento del próximo ternero se determina por el número de fibras musculares, en otras palabras, la cantidad de fibras de su cuerpo, y posterior al nacimiento, iniciarán a aumentar de tamaño. Si la restricción de los nutrientes se da entre el segundo y séptimo mes de la gestación, se traduce en una reducción del número de fibras musculares, razón por la cual la nutrición de las novillas o vacas gestantes debe ser un tema prioritario y con mayor énfasis en el tercio medio de la gestación. Si la restricción se da después del séptimo mes de gestación, no se causa una reducción tan marcada en el número de fibras. La disminución del crecimiento puede compensarse. Al momento del nacimiento, el ternero naciente presentará un peso liviano, pero el potencial de crecimiento será alto. Esta puede ser una buena estrategia para evitar el tema de partos distóxicos. Para llevar a cabo restricciones nutricionales, debe realizarse con mucho cuidado y conocimiento. Si la restricción es muy marcada en el final de la gestación, se puede comprometer la calidad del calostro y en consecuencia se afecta a los terneros, pues tendrás menos viabilidad, terneros más propensos a enfermarse y mayor porcentaje de muertes en terneros después del parto. En el tercio medio de la gestación, una buena alimentación es muy importante porque se definen la cantidad de células adiposas intramasculares que determinar el potencial de marmoreo de la carne de ese próximo bovino. Recientes estudios demuestran que los mejores resultados en desempeños productivos y calidad de carne vacuna no se relaciona solamente con el plan nutricional en las etapas de crecimiento y terminación, ya que la nutrición de la madre durante la gestación afecta el desarrollo fetal, y si hubo carencias, se verán marcadas durante el desarrollo de la vida del ternero y por ende, si afecta la calidad de la carne que produce el bovino. Consejos. Planificando una alimentación adecuada en las vacas preñadas con el fin de evitar pérdidas de peso, principalmente en el segundo tercio de gestación. Para mantener el estado de las vacas en época de invierno, un buen manejo del campo natural y suplementos proteicos son suficientes. Hay que ser conscientes que la pérdida de peso de la vaca preñada afecta no solo a la vaca, sino al ternero, resultante del periodo de gestación, afectando hasta la calidad de carne que producirá ese ternero. De madres bien alimentadas, se obtienen terneros con alto potencial de crecimiento y buenos productores, tanto en temas de cantidad como de calidad. Indiferentemente, si maneja con ciclo de ganadería, completo o incompleto, transfiera terneros
de alto potencial a la siguiente etapa y obtenga los mejores resultados de su actividad ganadera bovina,